y te la comparto acabando. Ya estamos. Bueno, pues las dejo platicando. Cualquier cosa por aquí ando. Gracias. Perfecto. Pues Gracias, Cris. me da muchísimo gusto tener la oportunidad de platicar con Riva, con Gaby, con Riva, sobre este podcast que honestamente yo puedo decir que mi placer culposo es este tipo de historias de la vida real, misteriosas y demás. Pero bueno, quiero saber cómo surgió, a quién se le ocurrió para poder tener este podcast en Podimo. ¿Es Podimo? ¿Podimo? Podimo. 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 ¿Cómo Pues, fue? ya, empezaré la historia y Riva la concluirá. La verdad es que se nos acercaron, Riva y yo tenemos un podcast que se llama De Película Plus, que básicamente es el podcast Rey del Chisme, donde ella y yo platicamos de series y de películas. Y en algún momento Podimo se acercó a los 70, a Radiopolis, buscando contenido y les gustó lo que hacíamos nosotros, nos dijeron queremos hacer un podcast con ustedes. Riva y yo en primera instancia dijimos, pues lo que ya hacemos, ¿no? Pues lo que sabemos hacer. Y de pronto en alguna junta que tuvimos con Armando, que es nuestro jefe, nos dijo, oiga, o sea, sí, pero no. Se están sugiriendo que hagamos un podcast de True Crime, que tenga que ver con cine y demás. Y entonces, bueno, a partir de ahí, con el equipo que somos bastantes personas, la verdad, o sea, arriba yo solo somos las caras junto con Joaquín, pero pues está ahí también Salvador Solin, que es nuestro jefe de información. Nos sentamos todos en esa junta, éramos los cuatro, Armando, Riva, Salvador y yo, a tratar de pensar qué temas podrían ser atractivos y de ahí salió una lista descomunal de temas, como de 200, y era como, solo son 12 amigos. Y algunos, pues no tenían mucho que ver, otros sí, y sobre la marcha, conforme fuimos grabando, nos dimos cuenta de varias cosas. Bueno, nos dimos cuenta que hacer un podcast no era para nada hacer radio como lo hacíamos convencionalmente. Nos dimos cuenta que el mundo del podcast abarca otro tipo de tono, otro tipo de intención, otro tipo de manejo de la información, otro tipo de también, digamos que química y chispa con la persona con la que estás entablando la conversación. Entonces, fue realmente un reaprendizaje, por decirlo así, o sea, un desaprender muchas cosas para aprender otras y enfrentarnos a este nuevo formato de una manera que fuera dinámica, que fuera divertida, que siguiera tuviendo todo nuestro sello con lo que ya veníamos haciendo con The Película Plus. Entonces, fue realmente a prueba y error, a irnos conociendo de otra manera, porque cuando tú eres locutor de radio, pues entras como en un chip que dices, listo, estoy frente a un micrófono, y es como algo que cambia. En un podcast es algo totalmente distinto, entonces fue una experiencia súper enriquecedora en ese aspecto y básicamente así fue que surgió el podcast de la Caja Negra de Película. Ok, Joaquín Cosío. Porque, bueno, obviamente por su vocerrón, personalidad, trayectoria, pero ¿a quién se le ocurrió que él fuera parte con los de ustedes en este equipo? Fíjate que nosotros obviamente empezamos a grabar mucho antes del lanzamiento tanto de Podimo como de La Caja Negra. Entonces, pues Riva y yo ya llevábamos, yo creo que como un par de episodios más o menos ya grabados. Como Y un día 4 llevábamos. sí, ya llevábamos así, son 12 de esta temporada, ya están todos grabados. Ok. Me acuerdo que un día me escribió Armando de la nada, así de la nada, y me dijo, oye Gaby, siento que nos hace falta una voz, porque de película, el programa de radio que hacemos Pedro Rincón y yo como voces, tenemos una tercera voz que es Alex Cámara, que él es como el narrador un poco de lo demás, ¿no? Entonces Armando me dijo, siento que nos hace falta darle ese toque a la Caja Negra, y me dijo, y si le pedimos a Joaquín Cosío, yo me acuerdo que yo me reí, o sea, le dije, Armando, ¿cómo crees? Nos va a decir que no. Ahora, Armando y yo conocemos a Joaquín desde hace muchos años por entrevistas. La historia específicamente mía con Joaquín es muy chistosa porque literalmente yo me hice amiga de Joaquín Cosío porque algún día lo llevaron a radio a hacer entrevistas. Yo ni era locutora y fue como de Gaby, te lo encargamos un rato. Entretenlo. Ajá, así como quédate con Joaquín. Y yo, bueno, entonces nos caímos muy bien y a partir de ahí, pues cada que lo entrevistaba siempre nos escribíamos y demás. Y en la pandemia, arriba yo tuvimos la gran responsabilidad de conseguir invitados para de película, porque pues no había estrenos de cine y había con qué llenar 2 horas de la semana de un programa. Entonces, en alguna de esas juntas que tuvimos, yo le escribí a Joaquín, él me pasó su teléfono, estuvimos en contacto un par de veces, estuvo con nosotras en algunas cosas que hicimos por Zoom y dije un día así, como
como que yo postergué el mensaje durante semanas, ¿no? Y le decía arriba, es que, o sea, ¿qué le voy a decir? Hola, Joaquín Costillo, ¿quieres grabar un podcast con nosotros? Y hasta que un día estaba en mi casa y dije como, no, ya, es momento. Y dije, pues, me dice que no, pues me dice que no y ya, pero además ya nos habíamos sentado los tres a hablar, Armando, Riva y yo, sobre quién podía ser otra opción, ¿no? O sea, como que dijimos, ok, a lo mejor Joaquín es nuestro sueño guajiro, ¿quién podría ser, no? Y le dábamos vueltas y vueltas y decíamos, no, es que es Joaquín, no puede, no hay alguien más, o sea, si no hay otra persona, tal vez no debemos tener a otra persona, ¿no? Y Sí. le mandé un mensaje de voz, él manda muchos mensajes de voz, fue como de, ahorita te escucho, estoy grabando, pasó una semana, pasaron 2 semanas, dije, nos va a mandar al cuerno, no hay manera, y de pronto un día dije, bueno, le voy a volver a escribir, a lo mejor se le olvidó, y le volví a escribir, y como a la hora ya me respondió de, ya escuché tu mensaje, por supuesto que sí, me encanta la idea, y obviamente la primera persona a la que le hablé fue arriba, yo arriba, nos dijo que sí, y lo tratamos de engañar a Armando, pero no lo logramos. Le dijimos, no dijo que no. Y ya a partir de ahí fue Armando quien hizo toda la comunicación y demás, fue a grabar con nosotros. Originalmente, la verdad, no planeábamos que estuviera involucrado hasta donde se involucró. O sea, pensábamos su voz, un llamado para grabar la mitad de los episodios, porque sí es mucha su participación, otro llamado para grabar la otra mitad y ya. Y de pronto, cuando nos dimos cuenta y a la fecha arriba y yo nos pellizcamos mutuamente de cómo sucedió esto, ya estábamos haciendo entrevistas juntos en los pósters, sesiones de fotos, el lanzamiento. Es para nosotros literalmente un sueño hecho realidad que él haya aceptado. Además, obviamente hemos desarrollado una buena amistad con él. Y pues es que no podía ser otra persona para estos temas álgidos y mórbidos. Y Su vaya voz que es sí, perfecta, tu voz sí. es perfecta. Algo, ¿cómo hacen o quién es el encargado de conseguir toda la información? Yo amo los datos curiosos, lo sabes, Gaby. ¿Quién es el encargado o quiénes son los encargados para pues, ponerle carnita a este podcast? Bueno, como bien lo decía Gaby, en el podcast tenemos un equipo muy bien estructurado en el que Salvador Kiehuatlazolín, él es nuestro jefe de información, él es el encargado de organizar todo el contenido del que hablamos Gaby y yo. En un comienzo, y es algo muy divertido, ni yo sé sobre lo que Gaby me va a contar, sobre qué caso va a abrir en la caja negra Gaby, ni ella sabe qué caso le voy a contar yo. Entonces se genera justamente una sorpresa auténtica, se genera justamente una dinámica diferente que se enriquece. Sí tenemos unos guiones, pero realmente nosotras ya le damos como nuestro toque al estar como trabajándolo. Pero Salvador Piabotlazolín es la persona encargada, es un hombre brillante, sabe de cine y de historia lo que no está escrito y es una persona que de verdad hace un trabajo maravilloso y se puede decir que es como la columna de la caja negra de película. Es Muy que bien. además él está cuando grabamos, Liz, entonces es muy divertido de pronto porque estamos contando algo y él se mete como de hecho ustedes no lo saben, pero Marilyn Monroe no sé qué, y arriba yo como, oh, wow, o sea, es un tipo Ay, que Es súper wow. enriquecedor. hace la investigación, pero además se ve que son temas de los que él sabía antes de hacer la investigación, o sea, se ve que supo por dónde buscar porque sabía del tema, entonces la verdad es que sí, sí estamos muy agradecidas de tener a ese equipo que tenemos. Algo que sé que hacen mucho ustedes en sus entrevistas cuando les tocan algún músico, algún cantante, algún actor, productor, director, es que les hacen dinámicas. Así que ahora yo les voy a hacer una dinámica y ustedes me tienen que decir al menos una cosa que más recuerden de esto. Muertes misteriosas de Hollywood. Ay, Jesús, la de Naya Rivera. Iba a Uy, decir lo mismo, además que con esa cerramos y es súper impactante y como que queda uno medio triste después de ese episodio porque bueno, Michael Jackson también, esa siempre. ¿No sabes sí, quién sí. también? Muerte misteriosa, la de Brittany Murphy, como que cuando hablamos de ese tema de y el esposo y que intoxicación por hongo yo decíamos, ¿qué es esto? ¿Se llega a Sí, alguna bueno, conclusión o solamente presentan el caso y cada quien que tome su propia... pues la investigación es bastante amplia y como que se llega hasta donde el caso está en la actualidad, cada uno de los casos, pero Okay. pues sí, digamos que de nuestra propia opinión, sí, como que decimos lo que pensamos y también abrimos como la conversación para que el oyente también como que quede con la duda y piense e quiere dar mucho más. Ok. Maldiciones en los sets. Ush, Yo uso una Poltergeist. Poltergeist, Ay, sí. ay, qué miedo.
Ajá, es que es eso. Y además es que son cosas que son reales. O sea, el hecho de saber que los esqueletos en la escena del lodo son reales, a mí eso me marcó. Ya, o sea, tuve que ver la película luego de grabar ese episodio y fue como, wow, no lo puedo creer, qué horrible. Como que no, no, pero sí, no, pero sí, así. Perdón, así soy. ¿No? Sí, sí, ¿Está bien? acá definitivamente el terror es lo de arriba. Yo vuelvo al, parece que es redundante, pero es que era una serie que a mí me gustaba mucho, entonces todo lo que hemos abierto de esa serie me ha traumado, porque me acuerdo del momento en el que se murió Cory Monteith, me acuerdo de lo de Naya Rivera, me acuerdo de lo de Mark Salling, entonces a mí el tema de Glee, o sea, es que yo le decía arriba, ¿cómo es posible que tantas personas sean alcanzadas por Deja algo tú, así? tantas tragedias, porque todos fueron tragedias, exacto. Claro, claro, no fue como de, bueno, le dio un infarto, ¿no? O sea, a todos les pasaron cosas horribles, incluso gente de la producción, entonces siento que es un tema que era, o sea, que era cercano a mí desde antes de La Caja Negra y ya que lo platicamos Riva y yo, sí fue como, chale, es mucho peor de lo que pensé. Ya que Sí. sí. Cuitas de las estrellas. Bueno, el chismecito de Amber Heard y de Johnny Depp, yo siento que en ese nos encantó, pues, a Gaby y a mí poder hablar un poquito más a nuestras anchas, además porque era un Claro. tema que es totalmente fresco, es totalmente actual, muy público, entonces siento que tuvimos un acercamiento diferente que pues los oyentes seguramente disfrutarán mucho si no lo han hecho y si ya lo han hecho, pues he tenido muy buenos como feedback de ese episodio justamente porque la gente dice es que es algo muy actual de lo que todo el mundo tiene una opinión, entonces siento que es como lo más que se viene a la mente. Bueno, el de O.J. Simpson y todo esto del hijo y demás, también es algo que yo no sabía. Y eso que he visto todos los documentales y demás, dije, no, esto no lo sabía, así que Hay, palomita para ustedes. hay muchos temas detrás. Déjame hacer como un paréntesis de aquí. Obviamente Ujú. el tema de Johnny Depp y Amber Heard también es lo que más recuerdo, porque además antes de ¿Qué que siente? estuviera en planes la caja negra de película, Riva y yo ya hablábamos de eso. O sea, de pronto era como, oye, viste que en el juicio hoy, ¿no? Como lo televisaron todo, estábamos viéndolo. Y dato curioso sobre ese episodio, que es una de las cosas que más recuerdo, ese episodio para nosotros fue un parteaguas en cuanto a los temas que íbamos a seguir tratando, porque Mm, aunque fue un episodio para nosotros súper divertido, nos hizo darnos cuenta de que los temas de la caja negra tenían que ser temas en los que pudiéramos darle a la audiencia algo más que le daban todos. mm, Y era un poco complicado con un tema como este, donde fue tan público cierto. todo el mundo lo vio, o sea, como que sentimos en ese episodio, aunque lo disfrutamos, que no Mm. estábamos aportando demasiado a lo que ya se sabía. Entonces, grabar ese episodio, nos llevó a volvernos a juntar y a decir, a ver, este no funciona porque tiene el mismo formato, este también, y que los últimos fueron como, porque fue casi a la mitad, los Ujú. últimos Sí, seis episodios, los temas los volvimos a considerar y a replantear, pero ya desde una perspectiva un poquito más de conocimiento y no saltando al vacío como cuando empezamos el podcast. Ok. Asesinos seriales. Yo tengo mi favorito, pero esto fue porque obviamente Zac Efron hizo la película de Ted Ted Bundy. Bundy. Pero para ustedes, ¿cuál fue el que más les dejó huella? A mí la Dalia Negra, el de la Dalia Negra me traumó mucho, porque además la forma, me acuerdo mucho cuando grabamos el promocional de ese episodio que Riva tenía una línea así de una mujer hermosa partida a la mitad, y eso yo como, ¿qué? ¿Por? Y entonces, yo no, la verdad es que había oído hablar del caso, obviamente, porque se ha llevado a la pantalla muchas veces, pero uno de esos casos en los que Riva sabía la información y yo no, o sea, ella le tocó contarlo y yo no lo había leído tanto ni sabía tanto y sí dije como, madre mía, ¿en qué mundo vivimos y la realidad supera la ficción de verdad, eh? Tristemente, sí. totalmente de acuerdo. Sí, el caso de la Dalia Negra es algo que no es totalmente atemporal ya. Siento que es una cosa muy, muy loca y también fue mi favorito de ese episodio. Celebridades simpatizantes del demonio. Mi episodio favorito en la ¿Sí? historia. Oh, Muy ¿por? divertido. Amo hablar de el tema. El tema siempre me ha encantado, me ha parecido súper apasionante. Yo, Siento que además nos divertimos muchísimo. Tengo que decirlo aquí porque como a Gaby no le gusta tanto el terror, se sorprendía muchísimo y estaba muy como conectada con lo que yo le estaba contando. Entonces recuerdo mucho esa grabación que hasta hablamos de experiencias personales y de que si nos habían pasado cosas paranormales, o sea, nos fuimos un poquito más allá incluso como de la información que teníamos, pero yo siento que hablar de todos los de celebridades simpatizantes, o sea, lo que tú no sabes de pronto de Mel Gibson, digamos también al
aclarar mitos y sucesos que suceden y que uno dice, ay, pero será o no será, y que uno siempre queda con la duda y poder a través de este episodio de la caja negra de película como aclarar dudas y verificar datos e información, siento que fue lo más divertido. Sí, fue un episodio divertido. Estoy pensando, a mí de ese episodio es que, o sea, sí recuerdo algunos casos, porque obviamente pues no somos máquinas, amigas, sí le estudiamos antes, o sea, los guiones nos los mandan con tiempo, los leímos muchas veces, Riva y yo también como, ay, a ver, voy a averiguar esto que me intrigó. A mí me traumaron las prácticas de algunas de las celebridades, o sea, como que todo este tema de que si toman sangre de bebé para mantenerse jóvenes y que si, o sea, ¿sabes? Como estas cosas que son leyendas urbanas, pero ya suenan tanto que empiezas a creer que no son leyendas urbanas. El hablar así abiertamente de esas cosas creo que me gustó mucho. Y también en este episodio, si mal no recuerdo, hablamos de Ezra Miller, ¿no? Que Sí, sí, sí. tenía ahí como algunas cosas que sí pertenecía a una secta, que sí, no sé. Entonces, como que todos estos contextos que no necesariamente, o sea, parte de lo que dijimos en este episodio, cuando lo hablamos fue, no nos consta, o sea, a nosotros no nos consta esto, son como secretos a voces, pero sí nos consta que hay gente que hace esas cosas, o sea, puede que no sea Mel Gibson o Ezra Miller, o puede que sí, pero hay gente que hace esas cosas. Entonces, eso, como que ese pensamiento en mi mente ya ha habido de verdad, Liz, episodios, y una vez, debe haber, eso debe estar grabado en alguno de los episodios, que yo llegué y le conté arriba, es que ayer no pude dormir porque soñé horrible, o sea, soñé cosas de las que hablábamos, y yo así, es que soñé que casi me hacían tomar sangre de bebé, ¿no? O sea, cosas así. Entonces, pues sí, sí, o sea, sí creo que por mucho que no quieras, son grabaciones muy largas además, o sea, sobre todo los primeros episodios fueron, pues, eran 2, 3 horas corridas de hablar de esto, pues sí te lo llevas puesto aunque no quieras. Sí. Se Sí. te queda todo acá. Yo no escribo de cosas de terror en la noche. Sí, no, porque te quedas traumado ahí. Y además, Riva siempre tiene un dato curioso porque a ella le gusta mucho eso. Entonces, es como ya, Riva, ya tuve suficiente y me echas más. O sea, Es que es divertido. El terror es lo mío y digamos que en ese episodio sí pude como hablar un poquito más de andar Anton Sandor Lavey, que era el fundador de la iglesia de Satán y cómo está ligado como todo esto con el mundo del espectáculo. Me pareció apasionante y o sea, desmenuzarlo en ese episodio fue fascinante. No, bueno, lo voy a tener que escuchar un día de día, bueno, sí, día De soleado. mañana. Ándale, de mañana. y acompañada, o sea, escúchalo en un restaurante o así con tu cerdo. Ándale. Por si grito, tenga ahí auxilio. Ok, accidentes mortales en filmaciones. Ay, eso es horrible. Ese yo creo que estamos de acuerdo, Riva y yo. Sí, o sea, El de la de Twilight Zone. Sí, Tom Morrow, todo ese caso de Tom Morrow, o sea, lo del helicóptero y ver que igual es una toma que quedó en la película, eso es como, ¿es en serio? Sí pasan estas cosas y te das cuenta en la caja negra de película que sí pasan y te das cuenta de todas las inconsistencias que había y bueno, de todo lo que hay detrás de pronto de un set de filmación y por qué ahorita se corre como con tanto cuidado y por qué digamos se cuida cada uno de los detalles porque sí, pues vidas se han perdido y uno no se imagina de qué estúpidas maneras pasan, pero lo pueden descubrir obviamente Como en este lo episodio último que con sí esto de es la pistola cargada, ¿no? O sea, a mí eso no saben cómo lo de Rust. sí, horrible, Ese fue otro caso que yo creo que a las dos también nos traumó mucho porque la conclusión de ese episodio era ese caso y las dos, me acuerdo que acabamos de grabar y decíamos, ¿te cae que van a seguir la filmación? O sea, no como por respeto, porque además algo que decíamos Riva y yo de ese caso específicamente es que siempre está este pretexto como de por honrar a la víctima y que su vida haya valido la pena, como si valiera la pena por una película y no por lo que hizo en su vida en general. Decidieron continuar la filmación. Entonces ahí es como que uno dice, o sea, no sé. Y la gente irá más a ver a la película por morbo, de cuál habrá sido la escena, que por, no sé, el contenido que pueda surgir. Superhéroes y villanos que destruyeron a sus actores. Oh. Bueno, pues es que hay mucha tela por cortar. Es de estos episodios los que nos quedamos con ganas de contar mucho más. Yo pienso que a mí Christopher Reeve siempre me va a llegar durísimo al corazón y como que contar su historia y ver lo que pasó, desmenuzar un poquito de eso me impactó muchísimo. Y bueno, todo el caso de Heath Ledger también y del Guasón como tal, porque el Guasón es un personaje mentalmente tan retador y que afecta tanto a la psiquis de no uno ni dos, sino de tantos actores a lo largo de los años
es impresionante. Entonces siento que esos dos casos nos encontramos ahí un montón como hablando de ello. Totalmente, creo que sí, esos dos. Y el de Christopher Reeve le agrego como todo lo que conllevaba el ser Superman, o sea, también lo que le pasó a Henry Cavill, que fue lo último de lo que hablamos también de tú vas a ser Superman, entonces se va de The Witcher y luego ya siempre no, vamos a cambiar todo en DC, bueno, entonces regresa The Witcher, pero una temporada no estuvo. O sea, sí creo que por mucho que no pasen cosas sobrenaturales con esos personajes, siempre tienen una carga mucho mayor de la que tiene cualquier otro personaje. O sea, si a ti, ayer hablaba de esto con alguien que me decía, ¿tú crees que Zachary Levi vuelva a tener trabajo en Hollywood? Y yo, o sea, trabajo sí, pero de superhéroe no hay manera. No hay manera, o sea, ya después de Thor y Shazam veo prácticamente imposible que alguien diga lo voy a castear en mi película, aunque no haya sido su culpa el fracaso de Shazam. Son personajes demasiado públicos y como como muy populares como para hacer que la gente los olvide y los tome como otros. Bueno, y no solo a Henry Cavill y a mi queridísimo. Bueno, ahorita que lo vimos en Flash, créeme que yo fue así como que, ay, bueno, a quien no haya visto Flash, ni modo, es un spoiler, pero el haberlo visto así de Christopher Reeve, o sea, mi héroe favorito obviamente es Superman, gracias a Christopher Reeve, pero también ha habido muchas tragedias atrás de todos los que han interpretado, bueno, no todos, a la mayoría de los que han interpretado Superman, eso también es así como, pero bueno. Nicolas Cage se salvó, pero ya no sabemos. Ya no sabemos. Conspiraciones de Hollywood. Ese es nuestro nuevo episodio, el que está en este Este es el nuevo momento episodio, así andando. que lo pueden anunciar ahorita para que la gente Claro que sí, para que lo escuchen, para que vayan a go.podimo.com/diagonal de película y se suscriban porque tenemos 45 días gratis para ustedes si en ese link se suscriben. Está buenísimo este episodio, debo decir que justo lo escuché anoche y se me pasó rapidísimo, como que dije, hablamos de tantas cosas y tan divertidas porque hablamos de casos muy sonados y nos desmarcamos un poquito del mundo del cine para hablar también del mundo de la música, de las celebrities. Hablamos de Britney Spears, de Avril Lavigne, de Beyoncé. Entonces hay muchas conspiraciones por ahí, pero yo siento que el tema de si Stanley Kubrick estuvo detrás de la llegada del hombre a la luna como una película, siempre va a dar mucho de qué hablar. Y lo develamos así increíble en este episodio y se escucha increíble. Así que no es porque lo hayamos hecho y esté recién salido, pero sí me siento muy orgullosa de ese episodio. Es que sí tenemos nuestros favoritos, la verdad. Y claro. este fue un episodio muy divertido porque al final son conspiraciones porque no tienen una conclusión, o sea, nunca vamos a saber si ocurrieron o no. Y justo ese, como que siento que ese tipo de contenido es el que arriba y a mí nos gusta porque nos permite sacar ciertas conclusiones en función de lo que estamos leyendo y de lo que sabemos. Entonces, ese ha sido de mis episodios favoritos también y coincido 100% con Riva de cómo la forma en la que está desglosado. Es que hay muchas cosas, ¿no? Que el gobierno, que si mataron a no sé quién para ocultar no sé cuál, que el último episodio de esta temporada tiene también que ver con esas cosas y es súper interesante. Pero tiene esa parte como de que te hace cuestionarte como, ¿será que si es un secreto a voces es porque sí es verdad? O sea, que si todo el mundo lo dice es porque sí pasó, o ese tipo de episodios son los que más nos gustan a ella y a mí. Ok, faltan 2 episodios más de esta primera temporada. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a escuchar de ellos? A ver, tantito, suelten la sopa. Spoiler. No sé qué tanto te podemos contar, pero te puedo decir que Okay. específicamente el último episodio de esta temporada es el episodio que nos dio la idea de lo que querríamos hacer si tenemos una segunda temporada. Ok. Y es un episodio que tiene más tintes políticos, no tan, o sea, sí hollywoodenses, pero más bien políticos, que tiene que ver con, es que no te quiero revelar demasiado, pero creo que tiene que ver con cómo el cine responde a los sucesos históricos Okay. del momento. Y Si el tiene que anterior, ver o no Riva, tiene que ver. Bueno, no, yo quisiera hablar, es que viene uno muy escatológico. No voy a decir Okay. nada más. Creo que ya lo también es dije de todo. nuestros Creo favoritos, que el penúltimo, fue, sí. digamos que Es Híjole. que dices escatológico y no me dices nada arriba. Una guía por ¿Cómo que no? Puedes abrir un la puerta a tu episodio sobre imaginación. Liz, piensa en cosas piensa y traídas de los acertar. cabellos. episodios sobre cosas Uf, que quieras desconocer cuando las conozcas.
Sí, es eso, Ok, cosas que dices, ok. ¿por qué me enteré de esto? No quería Yo no saberlo. quería saber y ahora ya no puedo de saber. Ok, ok, muy bien. Pues chicas, les agradezco muchísimo este tiempo. La verdad, prometo oír ahí absolutamente todas cuando saque a pasear a mi perrita, porque es el día como que estoy más tranquila y estoy escuchando y no me da tanto miedo. Y pues muchas felicidades, amo verlas trabajar juntas.